Hace algunos años, por petición de un amigo, llegaron, me pidió que si podían ir a mi casa a hacer una demostración de las ollas estas de Royal Prestige. Si nunca ha sido una demostración de estas, pues obviamente es una demostración, pero más bien es una venta. ¿Okay? Yo no sabía que era una venta, yo pensé que nada más iban a mostrarme. Él me pidió ayuda porque pues obviamente él estaba como en ese proceso y tenía que recomendar a personas, y pues yo le ayudé y dije que sí, que estaba bien que vinieran a mi casa. Pues la demostración está muy planeada, ¿no? Para venderte las ollas, y las ollas son caras. Y si alguna vez has estado en una demostración de estas, sabes que la forma en la que venden o la estrategia que usan es muy meticulosa y está diseñada para vender el producto, no importa qué. Sí o sí te van a querer vender el producto. La forma de venta hasta cierto punto a veces es un poquito coercitiva. Cuando estaba yo ahí ya en medio de esa situación un poquito incómoda, porque yo no sabía que iban a vender, honestamente no sabía nada de eso. Y ya al final, cuando viene la venta, pues yo trato de decir amablemente que no, gracias, que no ocupamos ahorita eso. Y ellos volvían y volvían y volvían y volvían y no aceptaban un no por respuesta. Y fue un poquito incómodo. La estrategia, básicamente, crean la necesidad, comparan sus productos con otros y te hacen creer que si no cocinas con sus ollas, estás poniendo en riesgo tu salud. Ojo, cocinar con mejores ollas ayuda a nuestra salud, sí. Pero la forma en la que ellos lo venden es, si no cocinas con estas ollas, estás poniendo en riesgo tu salud. Luego generan un poquito de presión, obviamente. También llaman a la urgencia porque solamente la promoción es hoy. Lo dicen para que no tengas tiempo de pensarlo bien. Y si muestras dudas, ofrecen facilidades de pago, haciéndote creer que pues no vas a gastar tanto mensualmente. Entonces, ¿tengo algo en contra de las ollas Royal Prestige? No, para nada. Son buenas, si tú las tienes, qué bueno. Yo tengo una, creo que tenemos una por ahí que nos regalaron. Pero observar cómo funcionaba esa venta tan coercitiva es que muchas veces creemos que cuando predicamos o anunciamos el evangelio debe hacerse de la misma manera, de una forma coercitiva, de una forma impositiva en otros. Y el reino de Dios no funciona de esa manera. Creemos muchas veces que nuestra misión cuando compartimos el evangelio es cerrar la venta, ¿no? A toda costa. Si alguien muestra alguna resistencia al evangelio, debemos insistir más y usar mejores y mejores argumentos. Al menos así me enseñaron a evangelizar a mí. Y mis procesos de evangelizar a otros más bien eran pleitos con otras personas, ¿no? Donde yo tenía que convencerlo de que era pecador. Pero ¿yo tengo esa capacidad? No. El Espíritu Santo es quien convence de pecado y de juicio, dice la palabra del Señor. Me enseñaron que tenía que usar como ciertos engaños para que la gente se ganchara con lo que decía y después pudiera continuar la conversación. Y me atrevo a decir que muchas personas actualmente no comparten el evangelio con otros porque han creído y han pensado que evangelizar es ser coercitivos con las personas. Es ir con una persona que nunca te ha visto y decirle, ¿a dónde te quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? O si hoy te mueres, y es, oye, cálmate, que o sea, alguien va a correr, ¿no? Y muchas veces hemos pensado que así funciona el reino de Dios, pero hoy vamos a entender cómo funciona el reino de Dios según lo que Jesús ha dicho. El evangelio no necesita apelar a las emociones o presionar hasta que la gente acepte. El evangelio no se comparte con estrategias de manipulación. El evangelio, hermanos, se predica y se anuncia en total dependencia de Dios. Yo recuerdo cuando era pastor de jóvenes, en muchas ocasiones usé videos para apelar a las emociones de los muchachos y hacerlos sentir un poquito. Perdón, pero eso es manipulación. La palabra del Señor es suficiente. La palabra del Señor transforma el alma y transforma las emociones y transforma todo. Entonces la pregunta que quiero hacer aquí hoy es, ¿cuál es la estrategia de Cristo para extender su reino? Y esta es la idea, la estrategia de Cristo para extender su reino es enviar a sus discípulos a predicar, dependiendo totalmente de él. Qué simple tal vez, ¿verdad? Josué, eso que dices está muy simple. A ver, dinos más estrategias, dinos más cosas. Hermanos, de verdad, la única estrategia que vemos en la palabra es que Jesús elige a unos apóstoles y después elige a su iglesia y los envía a predicar
en total dependencia de Él. Es todo lo que hay. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque Jesús ya nos fue preparando desde las parábolas de la semilla. ¿Se acuerdan? El reino se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados. Y luego vienen estas parábolas de la semilla que nos enseña que la semilla crece por sí sola, que el reino de algo tan chiquito llega a ser muy grande y que la que cae en buena tierra da mucho fruto. ¿Se acuerdan de eso? Y ahora es como si en la tempestad fue el primer parcial de los discípulos y reprobaron, ¿no? Porque desconfiaron de Dios. Después les enseña el gadareno, la mujer del flujo de sangre, y también les enseña que resucita la hija de Jairo, y ahora viene el segundo parcial. Y en el segundo parcial de los discípulos vamos a ver cómo salen. Vamos a ver qué tal les va a los discípulos. Entonces dijimos que la estrategia de Cristo para extender su reino es enviar a sus discípulos a predicar dependiendo totalmente de Él. Y la primera cosa que acabamos de leer, yo quise explicarlo de la siguiente manera: dependiendo totalmente de Él en medio de un mundo incrédulo. Escucha, a diferencia de los de las Royal Prestige, que saben que las ollas de teflón están malas y que todos usamos de esas, que saben que hay otros productos más feos, ellos con claridad y con mucho entendimiento van diciendo: vamos a vender a un mercado bien ubicado. Vamos a vender a un mercado que ya saben que necesitan esto. Y así se generan todas las ventas. Y está bien, hay que pensar bien en nuestro mercado. Si eres vendedor o si trabajas en ventas, ubicas bien tu mercado. Sabes que tu producto a ellos les favorece y les resuelve un problema. Y eso es una buena venta. Pero cuando pensamos en el evangelio, es como si el entrenador de ventas nos dijera: los voy a enviar a predicar a un mundo que no cree. Oye, Jesús, pero ¿cuál es nuestro grupo objetivo de venta? El mundo. O sea, sí, Jesús, es que es mucho el mundo. Pero, o sea, ¿a quiénes sí? Al mundo. Y encima de eso, son gente que no cree. Es un mundo incrédulo. Esa es el mundo objetivo, la audiencia objetiva que tenemos nosotros como proclamadores del evangelio, un mundo que no cree. Entonces, a diferencia tal vez de una buena estrategia de ventas, nosotros asumimos que vamos a predicar a personas que no creen y que son incrédulas. Pero eso no es extraño, porque tú mismo eras un incrédulo antes de venir a Cristo. Tú mismo no creías, ni yo creía. No creía que la palabra realmente fuera verdad, a pesar de que se me enseñó desde niño. Entonces, fíjate cómo Cristo va a mostrar una escena aquí que nos va a llamar a depender completamente de Él, porque vamos a predicar un mundo incrédulo. En esta primera sección vuelve a surgir la pregunta: ¿quién es Jesús? Y la forma en la que se está contando esta primera escena es una invitación para que hagamos un juicio de lo que está sucediendo. Tú y yo ya hemos venido escuchando y entendiendo quién es Jesús y lo que hace. Entonces Jesús llega a la sinagoga, llega a su pueblo Nazaret, llega con sus discípulos, empieza a enseñar en la sinagoga y dice el versículo 2 que las personas se asombran de su enseñanza y sus milagros. Fíjate cómo lo dice. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Esto pinta bien. La gente está reconociendo la autoridad de Jesús en la enseñanza y está reconociendo sus milagros. Recordemos que las últimas historias de Jesús, el calmar la tempestad, sacar a la legión de demonios, sanar a una mujer de una enfermedad incurable y resucitar a la hija de Jairo, nos hace pensar que está por suceder algo increíble también aquí. Llega a su pueblo y no va a ser la excepción. Jesús en todas las historias pasadas ayudó a la fe de sus discípulos a mostrarles quién era Él y cómo debían de confiar completamente en Él. Entonces están sus discípulos, está Jesús, la gente está reconociendo su enseñanza, está reconociendo sus milagros, pero fíjate lo que dice el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de Él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Marcos nos está mostrando un claro rechazo de la gente que creció más cercana a Jesús. Es decir, están observando los milagros, pero también están escuchando la autoridad de su mensaje y ellos deciden rechazar a Jesús. Hasta este punto, cuando te acercabas a Jesús, no solo ibas por tu milagro, sino tenías que escuchar también lo que Jesús tenía que decir. Recordemos que lo que Jesús ha venido diciendo en varias ocasiones es que a lo que Él vino es a predicar el reino. Y las señales demostraban que el reino realmente se había acercado. Entonces el rechazo que vemos en esta ocasión
en esta escena es un rechazo a su mensaje y a sus milagros. Debido a que rechazan su mensaje, no vienen a buscar ayuda los enfermos. Fíjate cómo dice el 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Es decir, Jesús no pudo hacer milagros. No, que Jesús podía, hasta la mujer que tocó el borde de su manto quedó sana. Jesús, una legión de demonios se prostró ante Jesús, resucitó una niña. ¿En serio Jesús no pudo hacer milagros? Bueno, la expresión no pudo hacer milagros no está anclada a la capacidad de hacer milagros de Jesús, porque esa ya quedó demostrada en todo el Evangelio. El decir no pudo hacer milagros se refiere a que la gente que vio los milagros y la gente que escuchó su mensaje no quiso acercarse a Jesús para nada. Es decir, ellos no fueron a ser sanados. Por eso dice, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso las manos. Y Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es decir, posiblemente si Jesús solamente hiciera milagros y no hablara, no predicara, tal vez esa gente hubiera ido. Pero debido a que rechazan su enseñanza de quién es Él, y debido a que rechazan su enseñanza, no van a Él a recibir un milagro. Entonces Jesús aquí se enfrenta a la incredulidad de su propio pueblo, de su propia comunidad, a la incredulidad. Ahora ponte en los ojos de los apóstoles. Los apóstoles vienen de ver todos estos milagros, todas estas cosas, y tal vez los apóstoles ven eso y es como si les dijeran, no, vengan, Él realmente es el Hijo de Dios. Pero la gente rechazó a Jesús. Por eso dice, ¿no es este el carpintero, el hijo del carpintero? ¿No creció aquí con nosotros? ¿No están aquí sus hermanos, su mamá? ¿Quién se cree para decir lo que dice? Rechazan a Jesús y rechazan sus milagros. Hay mucha gente hoy en día que estaría dispuesta a ir a un lugar donde le ofrecen milagros tras milagros tras milagros. Y muchos creen, que hacer ese tipo de cosas, garantizar milagros, va a hacer que la iglesia crezca. Y posiblemente es verdad. Esas iglesias están muchas veces llenas porque ofrecen milagros y milagros que no pueden cumplir. Pero la forma en la que realmente el evangelio crece es con la enseñanza del evangelio, con la semilla del evangelio. El sembrador salió a sembrar, ¿te acuerdas? Y los milagros en este momento solamente son una manera en la que se le demuestra a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Acuérdate lo que dijimos en el capítulo 1, en la segunda parte del capítulo 1. ¿El pueblo de Israel creía en los milagros en todo momento? No. Solamente hay varias épocas en la historia donde hubo señales y milagros. Moisés, Elías, Eliseo, Jesús y los apóstoles. Porque si estuvieran acostumbrados a los milagros, entonces lo que hace Jesús no sería tan extraordinario. Si Jesús hace milagros es, sí, pues todos los profetas hacen milagros. Sí, el domingo pasado también acá hicieron uno. No, la gente tampoco está acostumbrada a los milagros. Y solamente son etapas en la historia con un propósito de confesar y declarar que llegó el Mesías, que Moisés era el libertador, que Elías era un verdadero profeta, que Jesús es el Hijo de Dios. Son sucesos históricos importantes. Pero aquí la gente no está viniendo a Jesús para ser sanada. Y Jesús estaba maravillado de su incredulidad. Y tú dices, ¿por qué dice que estaba maravillado? Porque posiblemente tú viniste a Cristo solo por la palabra. Es decir, tú no tuviste tal vez, o tal vez sí, pero yo estoy casi seguro que no tuviste un incentivo extra. Es decir, no fuiste sanado de una enfermedad incurable tal vez, y luego creíste. Tú viniste porque escuchaste la palabra. Ahora imagina que cuando estabas en ese momento de necesidad, aparte de escuchar la palabra, Jesús hubiera hecho un milagro sobrenatural en tu vida. Si me explico, será, pues claro, estoy creyendo completamente en Cristo, aunque la palabra es suficiente. Pero esta acción de estar maravillado de la incredulidad es que estas personas, a pesar de ver a Jesús hacer milagros y luego escuchar la palabra, rechazaron a Jesús. Pero entonces es como si Jesús volteara a ver a sus discípulos y les dijera, esto nos va a pasar porque los estoy enviando a predicar a un mundo incrédulo, que a pesar de ver los milagros, que a pesar de ver esto, no creen. Entonces es obvio que Jesús aquí nos está llamando, hermanos, a depender completamente de Él en medio de un mundo incrédulo. Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, debe hacerse en total dependencia de Dios, porque estamos siendo enviados a predicar y a dar testimonio en un mundo que no cree. Después fíjate lo que dice la segunda estrategia de Jesús.
Entonces, versículo 7, entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, sino que añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. O sea, prácticamente Jesús los envió como indigentes. O como homeless, para que escuche más nice. No lleven nada, lo que traen puesto, vayan y vayan por el camino, y donde lo reciban, ahí quédense y anuncien el mensaje. ¿Qué está tratando de comunicarnos aquí Marcos a la luz de los discípulos, que ahora están en su segundo parcial? Vamos a ver cómo hacen esto los discípulos. Recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, la casa donde vivíamos a la iglesia eran tal vez unos 3 kilómetros. Y yo prefería caminar que ir en el carro. Cuando tenía que ir a clases o cuando tenía que ir a hacer algo, yo me iba caminando y regresaba caminando para no usar la camioneta y para acondicionarme un poquito también. Lo chistoso es que en Estados Unidos los únicos que caminan son los homeless. O sea, no sé si has estado allá, te das cuenta que no hay gente en la calle caminando, solo los homeless. Entonces yo iba caminando una vez y me encontré a un indigente que lo veía muy seguido, me ve pasar y me saluda y yo lo saludo, ¿no? Y sigo caminando. Después noto que él se acerca y me hace una pregunta al siguiente día, algunos otros días, y como que yo trato de decirle, no, o sea, yo no soy de aquí, y el orgullo me pegó un poco y yo tenía ganas de decirle, yo camino por caminar, yo tengo casa, o sea, no. Y él anda en su mundo y se fue, ¿no? Chihuahua. Entonces me dio un poquito de pena, pero bueno, estaba caminando como homeless. Llegó un momento donde iba caminando en una casa, la gente ya se deshace de cosas que todavía sirven, es impresionante. Y llegué a una casa y sacaron un comedor que estaba enterito y yo dije, ¡uy! Ese comedor está bueno. Justamente el homeless estaba allá y me dijo, "It's good." Yo, no, yo tengo dinero para comprar. No, o sea, mi orgullo ahí me pegó un poco. Pareciera como si Jesús nos estuviera llamando a vivir una vida nómada. Y ojo, hay muchas cosas que Jesús mandó a hacer a sus discípulos y recursos que les dio a sus discípulos que son recursos históricos para ellos. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero el que Él los haya mandado a hacer algo en específico no quiere decir que aquí no hay una enseñanza y un principio importante para nosotros. Es decir, ¿Jesús nos ha llamado a vivir una vida sin seguro de gastos médicos? No necesariamente. Si puedes hacerlo, qué bueno. ¿Nos ha vivido a no ahorrar para el futuro de la familia, para nuestros hijos? ¿A no administrar nuestras finanzas? Para nada. Si vamos a los proverbios te darás cuenta que hay un montón de consejos para vivir bien tu vida en cuanto a ese aspecto. Pero la pregunta es, esta imagen que nos representa una total dependencia de los discípulos hacia Cristo, ¿es un llamado que Dios también hace a su iglesia a vivir confiando en Él y no en tu seguro de gastos médicos? Claro que sí. Claro que sí. Este llamado que Jesús está haciendo a sus discípulos de ir dependiendo totalmente de Él en su viaje, es un llamado que también hace a nosotros. Y en un sentido, hermanos, aunque nos peguen el orgullo, sí somos homeless. Nuestro hogar no está aquí. Nuestra casa no es esa que estás pagando a 20 años o a 30 o esa que estás rentando. Nuestro hogar no está aquí. En un sentido sí. En un sentido estricto, Dios sí nos está llamando, igual que a estos 12 apóstoles, a comunicar su evangelio, no confiando en lo que tenemos y que poseemos. No confiando en nuestras estrategias, no confiando en nosotros mismos, sino confiando totalmente en Cristo. ¿Y por qué debemos de confiar totalmente en Cristo? Porque Él ya nos dijo en todas las historias pasadas el extendimiento del reino, el crecimiento del reino en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, no depende de ustedes, depende de la palabra predicada, de la palabra enseñada. Qué bueno que nuestros recursos podemos tener ciertos beneficios, ciertas comodidades, está bien, pero no hagas de un Dios tus comodidades. Esas se pueden ir en cualquier momento. En cualquier momento nos llega una enfermedad y hay que vender todo. En cualquier momento las circunstancias pueden cambiar completamente. Y si confiaste en tu comodidad, en que tú sí llevas pan, en que tú sí llevas alforja, en que tú llevas dinero en el cinto, que tú llevas como 3 pares de zapatos y eso unas sandalias,
al final te vas a dar cuenta que eso no te puede sostener en fe ni en esperanza. Pero ir a esta misión que fueron los discípulos confiando totalmente de Cristo, eso sí les podía dar esperanza. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que este llamado es un llamado particular? Porque Dios les dio autoridad a ellos para sanar, para echar fuera demonios y para predicar el evangelio. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, Pablo le está diciendo a la iglesia que las señales de un verdadero apóstol han sido hechas entre ellos, con paciencia, con prodigios, con señales y milagros. Es decir, Pablo les está diciendo que él les dio demostración a esa iglesia de que era un verdadero apóstol. ¿Cómo? Con señales y milagros. Porque las señales y los milagros eran algo que demostraban que estos 12 discípulos eran verdaderos apóstoles de Cristo. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir entonces, Josué, que si hoy nos encontramos con un endemoniado, ya no vamos a poder hacer nada porque los únicos que tienen autoridad para expulsar demonios son los apóstoles. No necesariamente. Josué, ¿eso quiere decir que entonces Dios ya no hace milagros hoy en día? No necesariamente, no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que había una capacidad especial en estos apóstoles. Cuando tú y yo oramos por alguien que está enfermo, ¿qué decimos al final? Señor, pero haz tu voluntad. Deseamos que le sanes, pero haz tu voluntad. Y algunos dicen, esa es falta de fe. No, no es falta de fe. Eso es una conciencia clara del evangelio y de la palabra. Pero los apóstoles, cuando iban a sanar a alguien, no oraban diciendo que se haga tu voluntad. Los apóstoles decían, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. ¿Te atreverías a hacer eso con alguien? No, porque Dios no dio esa capacidad a nosotros, se las dio a ellos. ¿Y para qué se las dio a ellos? Según Efesios 2:20, porque ellos iban a poner el fundamento cristológico. Iban a hablar sobre el evangelio de Jesucristo, y ese es el fundamento en el que estamos. Eran necesarios señales para que creyeran en su mensaje. Eran necesarias las señales de Jesús para que creyeran en su mensaje. Eran necesarias las señales que hizo Elías para que creyeran en su mensaje. Eran necesarias las señales que hizo Moisés para que creyeran que era el enviado de Dios para salvar al pueblo. ¿Se dan cuenta de la dinámica? Entonces, eso quiere decir, Josué, entonces que ahorita ya no hay nada, ya no tenemos nada que hacer contra los demonios, ni contra las enfermedades, ni contra nada. No, hermanos, si algún día alguien endemoniado trata de detener la obra de Cristo, tranquilo que en el evangelio tenemos poder y salvación, y eso no va a pasar. Si un día Dios hace un milagro porque el evangelio necesita avanzar gracias a un milagro, va a suceder el milagro. Pero eso depende del Señor, no de nosotros. Estamos en otro tiempo. Pero eso no quiere decir que no tengamos algo vital que sí tenían los apóstoles, y era el poder del evangelio de Jesucristo. En Hechos, en Mateo 28, cuando Jesús hace esta encomienda a todos sus discípulos, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y esto es lo maravilloso. ¿Qué poder tenemos nosotros para seguir anunciando el evangelio en total dependencia de Dios? Que toda la potestad le ha sido dada a Cristo, y Él sabe cuándo obra un milagro, Él sabe cuándo va a ahuyentar un demonio, Él sabe cuándo va a ahuyentar cualquier cosa, porque toda potestad le ha sido dada. Nuestra misión es predicar el evangelio con fidelidad, así como lo hicieron los apóstoles. Porque como ya te diste cuenta, la gente no va a creer necesariamente por los milagros o porque se expulse un demonio, la gente va a creer por la palabra. Entonces, en este entrenamiento para enviarlos, Jesús les dice: dependan completamente de mí en su aventura, y ojo, porque va a haber gente que los va a recibir. Y la gente que los reciba, permanezcan con ellos, ayúdenles, estén con ellos. Pero sigue la última instrucción que les da Jesús en su estrategia, y es: dependan totalmente de mí a pesar del rechazo. Dice el 11: en cualquier lugar que no los reciban y los escuchen. Fíjate lo que dice, no dice en cualquier lugar donde no crean en sus milagros. En cualquier lugar en que no lo reciban y escuchen, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. La idea es que los judíos, cuando se acercaban cerca de gentiles como no los querían, y pisaban tierra gentil o estaban cerca de ellos, después ellos sacudían el polvo de los pies como diciendo: no quiero que se me peguen ni nada de ustedes, ¿no? Hay un repudio total hacia ellos.
Ahora Jesús está usando la misma expresión, pero para darle un enfoque en que deben de sacudirse el polvo como un testimonio contra ellos. ¿En qué sentido? En que los apóstoles predicaron el evangelio, les enseñaron, ellos rechazan y ellos sacuden el polvo como diciendo, ya es tu responsabilidad. Yo cumplí con anunciar el evangelio. Yo cumplí con lo que Jesús me dijo, pero tú no quisiste escuchar. Está bien. No voy a ser más coercitivo. No voy a decir, no, espérate, a lo mejor me entendiste mal. Mira, vamos a irnos a un mejor lugar. Sí, yo sé que la alabanza está muy arriba, vamos a bajarla tantito. Y el que canta se desafina, no es cierto, canta bien bonito, pero vamos a ponerle un cante mejor para que cuando llegues no estés haciendo caras. No. Sencillamente el evangelio se dio y se respeta de alguna manera, humanamente hablando, que alguien rechace el evangelio, pero hay un testimonio contra ellos en decir, yo he declarado el testimonio, yo lo he hecho. Es como esta función de una atalaya. Una atalaya, no las revistitas estas que andan por ahí, sino el atalaya era el encargado de tocar la trompeta cuando veía que venía un pueblo enemigo a atacarlos. El atalaya tenía que tocar la trompeta para que el pueblo se levantara y se preparara para la guerra. Si el atalaya se quedaba dormido y los enemigos entraban y destruían al pueblo, el atalaya era el que era el responsable de la muerte de todos. Pero si él había tocado la trompeta y estos no se levantaron, ya la responsabilidad es de ellos. Lo que Jesús está haciendo en esta acción es justamente eso. Sacudan el polvo. ¿Qué diría Royal Prestige al entrenador? Oiga, coach, y si me dicen que no les gusta, que no quieren, voy a decir algunas estrategias que usaron conmigo. Presiona, dales en el orgullo y pregúntale si se le hace muy caro. ¿Verdad? Si te hace muy caro y te da el orgullo, no, creo que no. Y echándole agua al champú, ¿no? Así. Usa el amor por su familia y dile, bueno, tú sabes que como padres siempre que buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿consideras que nuestro producto mejora la calidad de vida de tus hijos? ¡Uy, no! Y vemos a Dani ahí bien bebé y tú dices, ¿no? Hermanos, si a Jesús lo rechazaron, a nosotros también los van a rechazar. Pero nuestra tarea no es forzar las conversiones ni convencer a la gente como si estuviéramos vendiendo un producto. Nuestra misión es predicar con fidelidad, confiando en que Dios es quien usa su palabra. Entonces mira cómo ahora Jesús está enviando a estos discípulos. Dice el 12, saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Al parecer les fue bien. Al parecer los discípulos entendieron desde la tempestad todo lo que Jesús les estuvo enseñando. Sería importante que nosotros entendiéramos todo lo que Jesús ha venido enseñando y entender que la estrategia de Cristo para extender su reino es enviar a sus discípulos a predicar. Y esto es importante porque posiblemente dirás, creo que una buena estrategia es entregar un folleto a alguien y que lo lea en su casa. No estoy en contra de los folletos. Bueno, hay unos que sí están raros. Si van a entregar un folleto, primero avísenme para verlo y yo les digo si está bueno o no. Porque hay unos que están bien locos. Pero no dijo, den un folleto y que lo lean en su casa. La estrategia es tú, yo como iglesia, compártele a otro de tu fe en Cristo Jesús. Sin ser coercitivo, dependiendo de Cristo completamente, dándole testimonio, con la palabra obviamente, dando testimonio de piedad también, con buen testimonio, pero recuerda que tu testimonio es útil, adorna el evangelio, pero tu testimonio no convierte a nadie. Lo que convierte es la palabra del evangelio. ¿Ok? Pero esa es la estrategia de Jesús, enviar a su iglesia a predicar dependiendo totalmente de él. Y tenemos que cuidarnos un montón de hacer cosas por el evangelio que nos hagan creer que las conversiones dependen de nosotros, de la estrategia, de lo que usamos. Y es maravilloso porque las personas que están viniendo a la iglesia a escuchar el evangelio, tenemos una familia que está viniendo con nosotros, tenemos familias que se han acercado de otros lugares. Es bonito porque no les podemos, desde el principio les hemos dicho que no les podemos garantizar mucha comodidad. Ya nos estamos por mover también otra vez.
Pero lo importante no es eso. Lo importante es la palabra del Evangelio. Porque a través de la palabra del Evangelio es que somos nutridos, somos transformados, y Cristo sostiene y gobierna y hace crecer a su iglesia con el poder de su palabra. Si una iglesia está creciendo un montón, pero lo que se predica no es la palabra, te aseguro que lo que está haciendo crecer esta iglesia no es la palabra. Dios ha definido una estrategia y no es el carisma del pastor, no es el estatus social de las personas que vienen a una iglesia, no es el tipo de ministerios que tiene una iglesia, sino es la palabra predicada con fidelidad lo que nos debe de sostener en tiempos de dificultad, de abundancia, de escasez, de lo que sea. Porque solo la palabra tiene la capacidad de transformar tu vida, la vida de tus vecinos, de tus amigos y la vida de tus hijos. Nos queremos aferrar a seguir extendiendo el reino de Cristo dependiendo totalmente de Él y de su palabra. Mira lo que termina diciendo Apocalipsis. Después de esto, dice Apocalipsis 6, versículo 9. Es el último libro de la Biblia. El Apocalipsis nos dice como la parte final de todo lo que va a pasar. Si nunca has leído el libro de Apocalipsis, sería bueno que lo leyeras junto con alguien. Recuerdo que una persona que nunca lo había leído lo leyó y alguien le preguntó, ¿le entendiste? Y él dijo, mira, no lo entendí todo, solamente entendí algo. Y él dijo que al final ganamos. Y yo le dije, sí, exacto, esa es la idea. Si tú lees el Apocalipsis y te da miedo, no lo estás leyendo bien, porque el Apocalipsis nos da esperanza. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. La salvación no pertenece a las estrategias de una iglesia, la salvación no pertenece a tus propios recursos o a tu capacidad de hablar o a tu capacidad de nada. La salvación, dice, pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y eso es lo que está haciendo Juan, y lo que está haciendo Juan para explicarnos lo que está pasando es que al final del tiempo va a haber una gran multitud de mexicanos, de hondureños, de judíos, de regiomontanos, como si fuéramos otra nación, pero va a haber un montón de todos los lugares, de cubanos, de estadounidenses, de judíos, que van a estar delante del Cordero, delante del gran trono, y van a decir, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y van a decir, toda fortaleza, todo honor, toda acción de gracias, todo poder sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y la única manera de llegar a ese momento y declarar esas cosas es entender que la estrategia de Dios para hacer avanzar su reino siempre fue predicar con fidelidad su palabra, dependiendo de Él completamente. Es decir, cuando tengamos a alguien de vuelta con nosotros que se alejó, cuando recibas a uno de tus hijos que ahora está creyendo en el Evangelio, la meta de la iglesia es que cuando alguien crea en el Evangelio decir, sí, fue la palabra, fue el Señor quien lo atrajo a nosotros, fue la palabra del Señor quien lo transformó, quien lo renovó. No fue que tenemos un excelente sistema de niños, no fue que tenemos un excelente pastor de jóvenes, no fue que tuvimos un excelente espacio para predicar, fue la palabra del Señor. Y esto es a lo que Cristo estaba llamando a confiar a sus discípulos y nos llama a confiar en nosotros, a depender completamente de Él, a entender que la estrategia del Señor es enviar a su iglesia a predicar el Evangelio, capacitar a la iglesia con el Evangelio, porque toda autoridad le ha sido dada a Cristo en los cielos y en la tierra, depender completamente de Él en nuestra vida en todo, confiando en Él completamente en todo. Sabiendo que vamos a predicar a un mundo incrédulo, sabiendo que nos van a rechazar tal vez, pero al final del camino una gran multitud de toda tribu, de toda lengua y de toda nación adorarán a Dios, al Cordero que fue inmolado para perdonar nuestros pecados. Al final todos vamos a declarar que la salvación pertenece a nuestro Dios. Hermanos, eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Avanzar confiados en que la palabra de Dios es suficiente. Pero también quiero decir 2 cosas más. Número 1, si eres alguien que está
regresando a la iglesia, que está aprendiendo nuevamente de la palabra y te preguntas, ¿qué es lo mejor que la iglesia tiene para mí, para dar? Y lo mejor que tiene la iglesia para ti es la palabra predicada, pero también es la palabra vivida entre nosotros, la comunión, porque tenemos comunión por medio de la palabra. Eso es lo que somos. Pero por otro lado, si tú estás en la iglesia ya por mucho tiempo, también tienes que tener mucho cuidado de no caer en el mismo pecado que cayó la gente que estaba alrededor de Jesús y que lo vieron crecer desde niño. Se mencionan algunos nombres ahí. ¿Se dieron cuenta? Se menciona a Judas, que finalmente sabemos que es el que escribió el penúltimo libro de la Biblia, que es la carta de Judas. Se menciona a Jacobo, que no es el apóstol, sino es el hermano de Jesús, y llegó a ser como uno de los líderes en Jerusalén, y escribió la carta de Santiago, es el mismo. Sabemos que la palabra hizo su obra incluso en la familia de Jesús. Pero posiblemente tú te encuentras rechazando a Cristo, y podrías pensar, no, yo no rechazo a Cristo, yo creo en Él. Pero rechazar a Cristo es rechazar su palabra. Rechazar a Cristo no es necesariamente decir, no, ya no creo en Cristo y nos vemos, ya me voy, no quiero tener nada que ver con Él. Rechazar a Cristo es rechazar su palabra. Y posiblemente tú estás luchando, tú estás enfrentando una situación. Yo te quiero animar a que no rechaces la palabra de Cristo, porque rechazar la palabra de Cristo es rechazarlo a Él mismo. La palabra fue dada para tu bien, para tu crecimiento, para el bien de tu familia, para tu salvación. Y solo a través de la palabra es que tú y yo podemos ser guardados hasta el fin. Solo por la palabra es que tú y yo vamos a llegar hasta aquel momento, en medio de una gran multitud, que vamos a decir, la salvación pertenece a nuestro Dios. No puedes decir que amas a Cristo y rechazar su palabra. Es una incongruencia. Rechazar a Cristo es rechazar su palabra. Rechazar su palabra es rechazar a Cristo. Así que te animo a que no rechaces el mensaje del Evangelio. Créelo con todo tu corazón, pide al Señor que te ayude a creerlo y vive en esta misión que Él nos dio, en esa estrategia que Él nos dio, de ser enviados para predicar y anunciar su palabra en total dependencia de Él. Oramos. Padre, gracias por tu salvación en Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque reconocemos que la única estrategia que tenemos para ser efectivos en lo que hacemos es agarrarnos y sostenernos de tu palabra con fidelidad. Es que como padres nos sostengamos de tu palabra con fidelidad. Que como esposos, como esposas, se sostengan de la palabra con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos tu palabra con fidelidad. Ayúdanos a interceder por nuestros hijos, Señor, quienes tal vez aún no creen, y que puedan ser atraídos por tu palabra, por tu espíritu, ser confrontados en sus corazones y ser salvados por tu gracia y tu misericordia. Señor, reconocemos que la salvación te pertenece a ti completamente, pero en esa verdad también recordamos que tu estrategia ha sido enviarnos a predicar y anunciar tu evangelio a otros, no de manera coercitiva, sino de una forma en la que podamos depender completamente de ti, de una forma en la que podamos nosotros observar y ver las maravillas que haces en medio de tu iglesia mientras predicamos tu evangelio. Así que sosténnos en tu gracia y en tu misericordia en esta labor en Cristo Jesús.